Camila Reyes ajustó la vieja cortina de su pequeño departamento mientras observaba a su hijo Miguel dormir intranquilo en la cama. La fiebre no cedía, y esta era la tercera noche consecutiva que pasaba en vela. Sus dedos, agrietados por las largas jornadas limpiando casas, temblaban mientras cambiaba el paño húmedo en la frente del pequeño. «Tranquilo, mi amor», susurraba, aunque su propia voz traicionaba su miedo. Las facturas médicas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como una montaña de papel que amenazaba con sepultarla. Había vendido casi todo: su televisor, sus joyas heredadas de su madre, incluso el anillo de bodas que guardaba como último recuerdo de un matrimonio fallido. Pero no era suficiente. El diagnóstico del doctor García resonaba en su cabeza como un martillo. Miguel necesita un tratamiento especializado. Sin él. Las palabras se habían quedado suspendidas en el aire del consultorio, pero el mensaje era claro. Durante el día, Camila corría de casa en casa limpiando, cocinando, planchando, cualquier trabajo que pudiera conseguir. Por las noches, cuando Miguel dormía, trabajaba en línea traduciendo documentos, ganando apenas unos pesos por página. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero el miedo a perder a su hijo era más fuerte que cualquier cansancio. Esta mañana, después de que la última entrevista de trabajo terminara en otro «lo sentimos», Camila se sentó en una banca del parque y lloró en silencio. Las risas de los niños jugando cerca solo hacían más doloroso el contraste con su realidad. Al otro lado de la ciudad, en un rascacielos de cristal y acero, Leonardo Montenegro golpeaba su escritorio de caoba con frustración. Su secretaria acababa de entregarle la noticia. Sin matrimonio, no había herencia. Las palabras del testamento de su abuelo eran claras y sin espacio para interpretaciones. «¿Casarme? ¿Yo?», rugió mientras miraba por el ventanal de su oficina en el piso 40. Abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez donde él siempre había sido el rey. Hasta ahora, los informes financieros en su computadora mostraban números rojos. Sin la herencia, sus proyectos más ambiciosos se vendrían abajo. Su imperio, construido con tanto esfuerzo y arrogancia, comenzaba a tambalearse. Ninguno de los dos, ni Camila en su humilde departamento ni Leonardo en su torre de cristal, imaginaba que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de la manera más inesperada. El destino, con su peculiar sentido del humor, había puesto en marcha un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Daniel Suárez, el abogado de Leonardo Montenegro, se ajustó la corbata mientras caminaba por el pasillo del hospital público. Había estado siguiendo a Camila Reyes durante días, estudiando su rutina, sus necesidades, su desesperación. Era perfecta para lo que necesitaban. La encontró sentada en la sala de espera, con ojeras profundas y un café frío entre las manos. Miguel dormía en su regazo, pálido y delgado. «Señora Reyes», se acercó con una sonrisa practicada. «Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta que podría ayudarla con el tratamiento de su hijo». Camila lo miró con desconfianza, pero la palabra «tratamiento» captó su atención inmediata. En un café cercano, mientras una vecina cuidaba a Miguel, Daniel le explicó la situación. Leonardo Montenegro necesitaba una esposa para recibir su herencia. 1 año de matrimonio nada más. A cambio, todos los gastos médicos de Miguel serían cubiertos, más una generosa compensación mensual. «¿Me está pidiendo que me case con un desconocido?». Camila apretó su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Le estoy ofreciendo salvar la vida de su hijo», respondió Daniel suavemente. Mientras tanto, en su oficina, Leonardo paseaba como león enjaulado. «¿Una madre soltera? Esa es tu gran solución». «Es perfecta», insistió Daniel. «Necesita el dinero desesperadamente. No causará problemas. Y lo mejor, tiene tanto que perder como tú si el trato sale mal». Leonardo se detuvo frente a su ventanal. La idea de compartir su espacio con una mujer y un niño le revolvía el estómago, pero la alternativa era peor: perderlo todo. «Bien», gruñó finalmente. «Arréglalo». El encuentro entre Camila y Leonardo fue breve y frío. Él apenas la miró, concentrado en su teléfono, mientras Daniel repasaba los términos del contrato. Camila, sentada al otro lado de la mesa de conferencias, sentía que estaba vendiendo su alma al diablo. «Firma aquí», indicó Daniel señalando la línea punteada. La mano de Camila temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Pensó en Miguel, en las noches de fiebre,
En los médicos moviendo la cabeza con pesar porque no podía pagar los tratamientos. Leonardo firmó sin vacilación, como si estuviera cerrando cualquier otro negocio. «La boda será en 3 días», anunció Daniel. «Mantendremos todo discreto». Cuando Camila salió de la oficina, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. No sabía si acababa de salvar a su hijo o de cometer el peor error de su vida. Leonardo la observó partir desde su ventana, preguntándose qué diablos acababa de hacer. Por primera vez en su vida el control se le escapaba de las manos. La ceremonia fue tan fría como la sala del registro civil donde se llevó a cabo. Camila llevaba un vestido blanco sencillo que había encontrado en una tienda de descuento, mientras Leonardo lucía un traje que probablemente costaba más que todos los muebles de su departamento juntos. Miguel, sentado en las piernas de la vecina que había accedido a ser testigo, jugaba distraídamente con un autito, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. «Ahora los documentos finales», anunció el juez, deslizando un folder sobre el escritorio. Fue entonces cuando Camila lo vio. Entre las cláusulas del contrato matrimonial había una que no había notado antes. Si el matrimonio terminaba antes del año, no solo perdería la ayuda médica para Miguel, sino que debería pagar una penalización millonaria. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. «Una garantía», respondió Leonardo sin mirarla, su voz tan fría como el aire acondicionado que zumbaba sobre sus cabezas, «para asegurar que ambos cumplamos nuestra parte». Daniel, el abogado, intervino suavemente. «Es solo una formalidad, señora Reyes. Si todo va según lo planeado, nunca tendrá que preocuparse por eso». Camila miró a Miguel, que ahora dormitaba en brazos de la vecina. El tratamiento debía comenzar pronto. No tenía opción, firmó. La celebración consistió en una comida incómoda en un restaurante elegante. Leonardo pasó la mayor parte del tiempo respondiendo correos en su teléfono, mientras Camila intentaba que Miguel no derramara su jugo sobre el mantel de lino blanco. «El chofer los llevará a la casa», anunció Leonardo, levantándose abruptamente. «Tengo una reunión, tu habitación está en el ala este». «¿Habitación?», Camila parpadeó confundida. «¿No se supone que...?» «Este es un acuerdo de negocios», la cortó él, ajustándose la corbata. «No necesitamos fingir más que lo necesario». Esa noche, acostada en una cama más grande que su antiguo departamento, Camila lloró en silencio. Miguel dormía en una habitación contigua, rodeado de juguetes nuevos que habían aparecido misteriosamente, probablemente obra de Daniel para suavizar la transición. En su estudio, Leonardo bebía whisky mientras revisaba contratos. El sonido distante del llanto de Camila se colaba por los pasillos de la mansión, pero él se esforzaba por ignorarlo. Esto era solo un negocio más, se repetía. Un año pasaría rápido. Ninguno de los dos imaginaba que este matrimonio de conveniencia estaba a punto de poner a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, el sacrificio y el verdadero valor de las cosas. La mansión Montenegro era un laberinto de mármol y silencio. Camila se despertó desorientada en su primera mañana como señora Montenegro. Las sábanas de seda se sentían extrañas contra su piel. El sonido de la risa de Miguel la guió hasta la cocina, donde el pequeño desayunaba con Rosa, el ama de llaves. «Buenos días, señora», saludó Rosa con una sonrisa amable. «El señor Montenegro ya salió. Dejó instrucciones para que no se le moleste en la oficina». Camila asintió tragándose la amargura. Por lo menos Miguel parecía feliz con sus hotcakes en forma de Mickey Mouse. Durante los días siguientes, intentó encontrar su lugar en aquella casa inmensa. Las paredes blancas y los pisos pulidos parecían rechazar cualquier intento de calidez. Sus pocas pertenencias personales se veían fuera de lugar entre los costosos muebles de diseñador. Leonardo aparecía solo para dormir, siempre tarde en la noche. Se cruzaban en los pasillos como fantasmas, intercambiando apenas saludos corteses. El único rastro de su presencia eran los documentos médicos que llegaban puntualmente, confirmando las citas y tratamientos de Miguel. Una tarde, mientras Miguel jugaba en el jardín, Camila intentó colgar un dibujo suyo en la nevera. Rosa la detuvo suavemente. «El señor prefiere que no se altere la decoración», explicó con pena. «¿La decoración?». Camila miró alrededor, a las paredes perfectamente vacías. «Esto no es una revista de diseño, es una casa. Se supone que debe parecer vivida». Esa noche, cuando Leonardo llegó, encontró a Camila esperándolo en su estudio.
Necesitamos establecer algunas reglas básicas de convivencia, comenzó ella. Las reglas son simples, interrumpió él sin levantar la vista de su laptop. No interfieran con mi trabajo, no alteren la casa, y en un año cada quien seguirá su camino. Miguel necesita un hogar, no un museo, insistió Camila, y yo necesito saber que no voy a ser tratada como un mueble más. Por primera vez, Leonardo la miró directamente. Sus ojos oscuros brillaron con algo parecido a la curiosidad. ¿Qué propones? Cenas familiares una vez por semana, permitir que Miguel decore su habitación y que al menos finjas que existimos cuando hay visitas. Leonardo consideró las demandas, tamborileando sus dedos sobre el escritorio de caoba. Bien, concedió finalmente, pero nada de cambios en las áreas comunes. Camila asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo. ¿Sabes? A veces me pregunto quién está más atrapado en esta jaula de oro, nosotros o tú. La dejó solo con esas palabras, sin ver cómo su comentario había dado en el blanco. Leonardo se quedó mirando la puerta cerrada, sintiendo por primera vez que quizás había subestimado a su esposa por conveniencia. Mira, Leo, mira lo que puedo hacer. Miguel corría por el pasillo con un avión de papel, su voz infantil rebotando en las paredes de mármol. Leonardo se tensó visiblemente, apretando su teléfono con más fuerza de la necesaria. «Miguel, cariño», llamó Camila interceptando al pequeño antes de que chocara contra las piernas de Leonardo. «Recuerda que el señor Montenegro está ocupado». «Pero quiero mostrarle mi avión», protestó el niño, sus ojos grandes y esperanzados fijos en Leonardo. El empresario murmuró algo sobre una llamada importante y se escabulló hacia su estudio. No vio la mirada de decepción en el rostro de Miguel, pero Camila sí, y sintió su corazón encogerse. Las cosas se complicaron más durante la gala benéfica de la empresa. Camila, vestida con un elegante vestido prestado por la estilista de Leonardo, intentaba mantener una sonrisa, mientras los invitados la escudriñaban como si fuera un espécimen raro. «¿Así que eres maestra?», preguntó una mujer con un collar de diamantes que podría haber pagado el tratamiento completo de Miguel. «Era empleada doméstica», respondió Camila con dignidad. «Actualmente me dedico a mi hijo». Los murmullos no se hicieron esperar. Al otro lado del salón, Ricardo Mendoza, el principal competidor de Leonardo, observaba la escena con una sonrisa maliciosa. «Qué conveniente», comentó Mendoza, acercándose a Leonardo. «Una boda repentina justo cuando necesitabas cumplir con el testamento. ¿Cuánto te costó el arreglo?». Leonardo sintió la sangre hervirle en las venas, pero antes de que pudiera responder, Camila apareció a su lado. «Señor Mendoza», sonrió ella con una dulzura que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante que mencione arreglos. ¿No fue su empresa la que tuvo que arreglar sus números el trimestre pasado?». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Mendoza se alejó, visiblemente molesto, mientras Leonardo miraba a Camila con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. «Leo, bueno», dijo Miguel esa noche, mientras Camila lo arropaba, «solo está triste». «¿Por qué dices eso, mi amor?». «Porque nunca sonríe, como tú antes cuando estabas triste». Las palabras inocentes de Miguel resonaron en la cabeza de Camila mientras caminaba por los pasillos silenciosos. Se detuvo frente al estudio de Leonardo, donde la luz seguía encendida a pesar de la hora tardía. A través de la puerta entreabierta, lo vio sentado en su sillón de cuero, mirando una vieja fotografía. Por un momento, su máscara de frialdad se había agrietado, y Camila vislumbró algo que no esperaba ver: soledad. Quizás, pensó mientras se alejaba silenciosamente, no era la única atrapada en un papel que no había elegido interpretar. La cena de negocios en el Hotel Imperial estaba en pleno apogeo cuando Ricardo Mendoza decidió hacer su jugada. Se acercó al micrófono durante los postres, copa en mano y sonrisa maliciosa en los labios. «Queridos amigos», comenzó, su voz cargada de falsa cordialidad, «esta noche celebramos más que negocios. Celebramos el amor». Risas dispersas llenaron el salón. Leonardo Montenegro, el eterno soltero, finalmente encontró el amor, o debería decir que encontró una solución conveniente para su problema de herencia. Los murmullos se extendieron por el salón como fuego. Camila, sentada junto a Leonardo, sintió que sus mejillas ardían. Bajo la mesa, sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. Leonardo se levantó lentamente, su rostro una máscara de calma, pero Camila notó cómo su mandíbula se tensaba,
cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su copa. «Mi matrimonio», comenzó Leonardo, su voz controlada, «no es asunto de nadie en esta sala». «Demuéstralo», gritó alguien desde el fondo. «Besa a tu esposa». Los presentes comenzaron a golpear sus copas con los cubiertos, el tintineo metálico llenando el aire como una sentencia. Leonardo miró a Camila por primera vez en toda la noche. Realmente la miró. Ella llevaba un vestido azul medianoche que resaltaba el caramelo de sus ojos, su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Durante la cena, había notado cómo su risa ligera contrastaba con la falsedad de las sonrisas que lo rodeaban. Incluso se encontró observándola en silencio cuando ella se ocupaba de evitar que Miguel derramara su jugo. Por un momento, pareció dudar. La sensación de vacío que había ignorado por años le pesó en el pecho. Entonces, sin advertencia, la tomó por la cintura y la besó. No fue el beso mecánico que Camila esperaba. Los labios de Leonardo eran suaves, cálidos, y se movían contra los suyos con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus manos, usualmente frías y distantes, la sostenían como si temiera que pudiera desvanecerse. El tiempo pareció detenerse, el ruido de la sala se desvaneció, y por un momento solo existían ellos dos. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado. Los ojos de Leonardo, normalmente duros como el acero, mostraban una vulnerabilidad que Camila nunca había visto antes. «Espero que esto responda a sus preguntas», dijo Leonardo al público, pero sus ojos no dejaban el rostro de Camila. El resto de la noche transcurrió en una nebulosa. Los invitados siguieron con sus conversaciones, pero ahora los miraban de manera diferente. El plan había funcionado. Nadie cuestionaba la autenticidad de su matrimonio, pero en el auto de regreso a casa, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era el silencio incómodo de dos extraños, sino el silencio cargado de palabras no dichas, de preguntas sin formular. Leonardo miraba por la ventana, sus dedos tocando distraídamente sus labios, como si aún pudiera sentir el beso. Camila fingía estar absorta en su teléfono, pero su mente no dejaba de revivir ese momento. Algo había cambiado esa noche, y ambos lo sabían. La pregunta era, ¿estaban preparados para enfrentarlo? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Leonardo se encontró vagando por los pasillos de su mansión, incapaz de dormir. Los eventos de la cena seguían reproduciéndose en su mente como una película en bucle. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia el ala donde dormían Camila y Miguel. La puerta del niño estaba entreabierta y un suave resplandor de luz nocturna se derramaba en el pasillo. Sin pensarlo, entró silenciosamente. Miguel dormía profundamente, su respiración suave y regular, tan diferente de las noches de fiebre que había sufrido antes del tratamiento. Sobre su mesa de noche, un libro de cuentos permanecía abierto. Leonardo lo tomó, reconociendo la historia del Principito. Era el mismo libro que su abuelo le leía cuando era niño. «Le gusta que le lean antes de dormir», susurró una voz desde la puerta. Leonardo se sobresaltó. Camila estaba allí, envuelta en una bata simple, observándolo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Yo solo estaba revisando que todo estuviera en orden», mintió, dejando el libro rápidamente. «¿Podrías leerle alguna vez?», sugirió ella suavemente. «Siempre pregunta por ti. No soy bueno con los niños. Nadie nace siendo bueno en algo. Se aprende». Sus miradas se encontraron en la penumbra, y por un momento, el beso de la cena pareció flotar entre ellos como un fantasma. «El tratamiento está funcionando», dijo Leonardo, cambiando de tema. «Los médicos dicen que su progreso es excelente». «Lo sé». Camila sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Leonardo saltara un latido. «Gracias». «Es parte del acuerdo», respondió automáticamente, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. Miguel se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Sin pensarlo, Leonardo ajustó su cobija, un gesto tan natural que lo sorprendió a él mismo. «¿Sabes?», dijo Camila, observando el gesto. «A veces las mejores cosas de la vida vienen sin acuerdo previo». Se fue antes de que él pudiera responder, dejándolo solo con sus pensamientos y el suave respirar de Miguel. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, Leonardo se encontró pensando en cómo un simple beso y un momento de vulnerabilidad podían sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo. En su propia habitación, Camila tampoco podía dormir. Tocaba sus labios recordando el beso,
preguntándose si había imaginado la chispa de emoción en los ojos de Leonardo cuando la miró después. El amanecer los encontró a ambos despiertos, cada uno en su espacio, pero por primera vez desde que comenzó su arreglo, sus pensamientos estaban en sintonía. El aroma de pasta casera inundaba la cocina cuando Leonardo llegó temprano por primera vez en meses. Se detuvo en la entrada, sorprendido por la escena frente a él. Miguel sentado en la isla de la cocina, espolvoreando queso parmesano con concentración, mientras Camila terminaba de preparar la salsa. «¡Leo!», gritó Miguel al verlo. «Mami dice que hoy cenaremos todos juntos». Leonardo miró a Camila, quien se encogió de hombros. «Es viernes. Acordamos cenas familiares, ¿recuerdas?». Por un momento, pareció que iba a dar media vuelta y escapar a su estudio, pero algo lo detuvo. Quizás fue la mirada esperanzada de Miguel, o tal vez el aroma que le recordaba a las cenas con su abuelo. «Supongo que puedo quedarme», dijo, aflojándose la corbata. La cena comenzó en silencio, pero Miguel pronto lo rompió con su charla infantil sobre su día en el jardín de niños. Leonardo se sorprendió a sí mismo escuchando atentamente la historia sobre una rana que había aparecido en el patio. «Mi abuelo tenía un estanque lleno de ranas», comentó sin pensar. «Solía escucharlas croar en las noches de verano». «¿Tu abuelo?», preguntó Camila suavemente. Era la primera vez que lo mencionaba voluntariamente. Leonardo jugueteó con su copa de vino. «Él me crió después de que mis padres murieron. Esta casa era suya. ¿Por eso la cláusula del matrimonio en el testamento? Él siempre decía que el dinero sin familia no valía nada». Soltó una risa amarga. «Supongo que quería darme una última lección». «¿Y qué pasó con el estanque?», preguntó Miguel, ajeno a la tensión del momento. «Lo mandé pavimentar cuando heredé la casa. Pensé que era poco práctico». El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, sino contemplativo. «Podríamos construir uno nuevo», sugirió Miguel inocentemente. «¿Verdad, mami?». «Miguel», comenzó Camila, pero Leonardo la interrumpió. «Tal vez», dijo, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. «El jardín es bastante grande». La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Camila habló sobre sus sueños de estudiar, interrumpidos cuando quedó embarazada. Leonardo compartió algunas historias de su abuelo, descubriendo que hablar de él ya no dolía tanto. Cuando Miguel finalmente se quedó dormido sobre su postre, Leonardo lo llevó a su habitación sin que nadie se lo pidiera. Al regresar, encontró a Camila lavando los platos. «Déjalo», dijo. «Rosa lo hará mañana». «Me gusta hacerlo. Me ayuda a pensar». Se quedaron en silencio lado a lado, ella lavando y él secando los platos automáticamente. Era un momento tan doméstico, tan normal, que ninguno se atrevió a romperlo con palabras. Era una tarde tranquila cuando Daniel, el abogado, apareció sin anunciar en la oficina de Leonardo. Su expresión era una mezcla de triunfo y preocupación. «Encontré una salida», anunció, cerrando la puerta tras de sí. «Una forma de obtener la herencia antes». Leonardo levantó la vista de sus documentos. «¿De qué hablas?». «Hay una cláusula que pasamos por alto. Si demuestras que el matrimonio fue un acuerdo mutuo para beneficio económico, puedes recibir la herencia de inmediato. Solo necesitas firmar una declaración y presentar pruebas del acuerdo». «¿Y Camila?». «Tendría que firmar también, admitiendo que fue un acuerdo. Le daremos una compensación generosa, por supuesto, más que suficiente para el tratamiento completo de Miguel». Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. La mansión se veía a lo lejos, y por un momento pensó en las cenas de los viernes, en las risas de Miguel, en las conversaciones nocturnas con Camila. ¿Cuánto? Podríamos tener todo listo en una semana. La herencia sería tuya, sin esperar el año completo. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura de Camila, inmóvil en el pasillo. Había venido a traerle el almuerzo que había olvidado en casa, una costumbre que había adoptado recientemente. Ahora, con la bolsa en sus manos temblorosas, escuchaba cada palabra. «La única condición es que debe parecer que fue tu decisión terminar el matrimonio», continuó Daniel, «para mantener la imagen de la empresa». «¿Y la penalización?», preguntó Leonardo con el ceño fruncido. «Yo me encargo de eso», respondió Daniel con seguridad. «Se puede negociar con la Junta, argumentando que fue una disolución consensuada y que no perjudica los intereses de la empresa. Con una buena estrategia eliminaremos esa cláusula antes de firmar. ¿Y el contrato original? ¿La penalización? Se anularía.
Camila no tendría que pagar nada. De hecho, saldría ganando considerablemente. Leonardo se sirvió un whisky, algo que no hacía desde hacía semanas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? La oferta está sobre la mesa ahora, pero mientras más esperemos, más complicado será. En el pasillo, Camila retrocedió silenciosamente. Las palabras se repetían en su mente. Un acuerdo mutuo para beneficio económico. ¿No era eso exactamente lo que había sido al principio? Entonces, ¿por qué sentía como si le hubieran clavado un puñal en el corazón? Salió del edificio sin ser vista, el almuerzo aún en sus manos. En el taxi, de regreso a casa, miró por la ventana mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. En su oficina, Leonardo miraba el documento que Daniel había dejado sobre su escritorio. Las palabras acuerdo de disolución matrimonial parecían burlarse de él. Era lo que siempre había querido, ¿no? Su libertad, su herencia, sin tener que esperar. Entonces, ¿por qué la decisión que antes parecía tan clara ahora se sentía como la más difícil de su vida? La mañana llegó gris y fría, como si el clima reflejara lo que estaba por suceder. Leonardo no había dormido, las palabras del contrato de divorcio dando vueltas en su mente toda la noche. En su escritorio el documento esperaba. Daniel había preparado todo, los papeles, las declaraciones, incluso un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Solo faltaba su firma. «Señor», Rosa apareció en la puerta de su estudio. «El desayuno está servido». «No bajaré hoy», respondió secamente. «La señora Camila y el niño están esperando». Leonardo cerró los ojos por un momento. La imagen de sus desayunos recientes, con Miguel contando historias y Camila sonriendo sobre su taza de café, amenazaba con hacerlo dudar. «Diles que tengo una reunión importante». Tomó la pluma. Su mano tembló ligeramente, algo que nunca le había pasado al firmar un contrato. El primer trazo de su firma pareció rasgar algo más que el papel. En la cocina, Camila mantenía una sonrisa forzada mientras ayudaba a Miguel con su cereal. Había pasado la noche preparándose para este momento, sabiendo que llegaría. «¿Leo no viene?», preguntó Miguel, sus ojos grandes y tristes. «Está ocupado, mi amor», respondió Camila, su voz apenas controlada. El sonido del timbre rompió la tensión. Era Daniel, con su maletín de cuero y expresión profesional. «Está hecho», anunció al entrar al estudio. «Leonardo ha firmado todo. Solo faltas tú». Camila asintió mecánicamente. Los papeles aparecieron frente a ella, junto con un cheque que tenía más ceros de los que jamás había visto. «El tratamiento de Miguel está garantizado», continuó Daniel, «y hay suficiente para que vivan cómodamente por años». Su mano tomó la pluma. Por un momento recordó el beso en la cena, las conversaciones nocturnas, los pequeños momentos que habían comenzado a sentirse reales. Firmó. «Enviaré a alguien por sus cosas», dijo Daniel. «Pueden quedarse en el apartamento de la empresa hasta que encuentren algo permanente». Camila se levantó, sintiéndose extrañamente vacía. «No será necesario. Ya tengo todo empacado». En su habitación, las maletas esperaban. Había pasado la noche anterior guardando sus pocas pertenencias, cada prenda un recordatorio de lo temporal que había sido todo. Miguel lloró cuando le dijeron que tenían que irse, sus pequeños brazos aferrándose a los juguetes que no podría llevar. Leonardo escuchó los sollozos desde su estudio, pero no se movió. El whisky en su vaso temblaba ligeramente en su mano. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio que cayó sobre la mansión fue ensordecedor. Era lo que quería, se repitió. La herencia, su libertad, su vida de vuelta. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de perderlo todo? Camila se detuvo en el umbral de la mansión, Miguel dormido en sus brazos. El niño se había agotado de tanto llorar, aferrando todavía su dinosaurio favorito, el único juguete que había insistido en llevar. El taxi esperaba afuera, bajo la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo mismo llorara su partida. Rosa, con lágrimas en los ojos, les ayudaba con las maletas. «Señora», susurró la ama de llaves, «por favor, espere». «El señor Leonardo». «El señor Montenegro tomó su decisión», interrumpió Camila suavemente. «Y yo tomé la mía». Miró una última vez hacia el estudio, donde sabía que Leonardo seguía encerrado. Parte de ella esperaba tontamente, quizás, que él saliera en el último momento, que dijera algo, cualquier cosa, pero la puerta permaneció cerrada. «Al menos permítame llamar al chófer», insistió Rosa. «No»,
Camila sonrió tristemente. Necesito hacer esto por mi cuenta. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del recibidor. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que había entrado a esta casa meses atrás. Ya no veía desesperación en sus ojos, sino una determinación tranquila. Dígale, comenzó, pero se detuvo. ¿Qué podía decirle a un hombre que había elegido su fortuna sobre lo que estaban construyendo? Solo dejó escapar las palabras que llevaba guardadas. Parabéns, Leonardo, ahora tienes todo. ¿O será que acabas de perder lo que realmente importaba? El taxi arrancó bajo la lluvia, alejándose por el camino de grava. A través de la ventana de su estudio, Leonardo observaba el vaso de whisky intacto en su mano. Las palabras de Camila, transmitidas por Rosa momentos después, resonaban en su cabeza como un eco acusador. En el asiento trasero del taxi, Camila sostenía a Miguel contra su pecho, sus dedos acariciando suavemente el cabello del niño. Las lágrimas que había contenido finalmente corrían libres por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que golpeaba la ventana. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista. Camila miró el cheque en su bolso, la garantía de un futuro seguro para Miguel. Era más dinero del que jamás había soñado tener, y sin embargo en ese momento se sentía más pobre que nunca. «Al centro», respondió. «Por favor». Mientras el taxi se alejaba, la mansión Montenegro se hacía más pequeña en la distancia, hasta desaparecer completamente bajo la cortina de lluvia. Con ella, se desvanecían los sueños que Camila no se había permitido tener, los momentos que había comenzado a atesorar y el amor que, sin querer, había empezado a sentir. En su regazo, Miguel se movió en sueños, murmurando «Leo» suavemente. Camila cerró los ojos, dejando que el ruido de la lluvia ahogara el sonido de su corazón rompiéndose. La mansión Montenegro nunca había parecido tan grande y vacía. Leonardo vagaba por los pasillos como un fantasma, deteniéndose en lugares que ahora parecían contener ecos. La cocina donde habían compartido desayunos, la sala donde Miguel jugaba con sus dinosaurios, el jardín donde habían hablado de construir un estanque. «¿Desea cenar en su estudio, señor?», preguntó Rosa, aunque ya conocía la respuesta. «No tengo hambre», respondió automáticamente, como lo había hecho durante la última semana. Los informes financieros en su escritorio mostraban números impresionantes. La herencia estaba asegurada, sus proyectos avanzaban, las acciones subían. Todo lo que siempre había querido estaba allí, en blanco y negro, pero cada noche el silencio lo atormentaba. Ya no escuchaba las risas de Miguel resonando por los pasillos, ni la voz suave de Camila tarareando en la cocina. No había más cenas familiares los viernes, ni cuentos antes de dormir que secretamente escuchaba desde el pasillo. Una noche encontró el libro del Principito olvidado bajo el sofá. Las páginas estaban marcadas con los dibujos de Miguel, garabatos coloridos en los márgenes. Se sentó allí mismo en el suelo, sosteniendo el libro como si fuera un tesoro frágil. «El abuelo tenía razón», murmuró al vacío. Como siempre. En su oficina, los empleados notaban el cambio. El temido Leonardo Montenegro, conocido por su frialdad y eficiencia, ahora parecía distante, perdido en pensamientos que nadie se atrevía a interrumpir. Daniel intentó animarlo con noticias sobre nuevas adquisiciones y contratos millonarios, pero Leonardo apenas escuchaba. «¿Has sabido algo de ellos?», preguntó una tarde, intentando sonar casual. «Están bien», respondió Daniel cauteloso. «El tratamiento de Miguel progresa favorablemente». Camila encontró un pequeño apartamento cerca del hospital. Leonardo asintió, fingiendo que la información no le afectaba, pero esa noche condujo hasta el hospital, estacionándose donde podía ver la entrada. No sabía qué esperaba ver o qué haría si los veía. Después de horas volvió a casa sintiéndose más vacío que nunca. En su habitación se detuvo frente al espejo. El hombre que le devolvía la mirada era técnicamente más rico que nunca, pero sus ojos mostraban una pobreza que ninguna cuenta bancaria podía remediar. Tomó el retrato de su abuelo del escritorio, mirando la sonrisa sabia en la fotografía. «¿Es esto lo que querías que aprendiera?», preguntó a la imagen. «¿Que hay cosas que el dinero no puede comprar? ¿Que hay vacíos que ninguna herencia puede llenar?». Solo el silencio de la mansión le respondió, un silencio que cada día se hacía más insoportable. La noticia llegó en una mañana de jueves. Daniel entró a la oficina de Leonardo con un sobre del hospital en las manos.
El tratamiento de Miguel, comenzó, su voz cargada de preocupación. No está funcionando como esperábamos. Leonardo levantó la vista de su computadora por primera vez en horas. ¿Qué quieres decir? Necesita un tratamiento más agresivo, más especializado. Los médicos sugieren un protocolo experimental en el extranjero. Los documentos se esparcieron sobre el escritorio. Informes médicos, presupuestos, pronósticos. El costo era astronómico, incluso con el dinero que Camila había recibido. ¿Ella lo sabe? Sí. Está intentando vender el apartamento que compró, buscando préstamos. Daniel hizo una pausa. Está desesperada. Leonardo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo él, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus alturas. ¿Por qué me dices esto? Porque sigue siendo legalmente su esposo. El divorcio no se ha finalizado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de decisiones no tomadas y palabras no dichas. Esa noche, Leonardo condujo hasta el modesto edificio donde ahora vivían Camila y Miguel. Desde su auto, los observó a través de la ventana del primer piso. Camila sentada en una pequeña mesa, rodeada de papeles, su rostro marcado por la preocupación. Miguel dormía en un sofá cercano, más delgado de lo que recordaba. Su teléfono vibró. Otro correo sobre la expansión de la empresa, otro contrato millonario esperando su firma. Pero por primera vez en su vida, los números parecían insignificantes. Recordó las palabras de su abuelo, escritas en el testamento. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. En su apartamento, Camila luchaba contra las lágrimas mientras revisaba otra negativa del banco. El sonido de la respiración de Miguel, ligeramente agitada por la enfermedad, era lo único que la mantenía luchando. «Te prometo que encontraré una manera», susurró, acariciando el cabello de su hijo. «Siempre hay una manera». No vio la figura de Leonardo en la calle, observando, ni notó cómo sus manos apretaban el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En su interior, una batalla se libraba entre el hombre que siempre había sido, frío, calculador, enfocado solo en los números, y el hombre en que se había convertido durante aquellos meses con ellos. La decisión que tomara esa noche cambiaría no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Y por primera vez, los millones en su cuenta bancaria no tenían la respuesta que buscaba. La sala de conferencias del Hotel Ritz estaba repleta de los empresarios más importantes del país. Leonardo Montenegro, vestido con su habitual traje negro impecable, se dirigió al podio. Los murmullos cesaron instantáneamente. «Durante años», comenzó, su voz firme, «creí que el éxito se medía en números, en cuentas bancarias, en edificios con mi nombre». Las cámaras parpadeaban, capturando el momento. En la última fila, Daniel lo miraba con una mezcla de horror y comprensión. «Hoy anuncio una nueva era para Montenegro Enterprises. A partir de ahora, la empresa destinará una parte de sus ingresos a una fundación dedicada a la investigación y tratamiento de enfermedades infantiles. En lugar de enfocarnos solo en el crecimiento financiero, construiremos un legado que beneficie a quienes más lo necesitan». Los murmullos se extendieron por la sala. «Esto no es una renuncia», continuó Leonardo. «Es una transformación. Seguiré liderando la compañía, pero con una visión diferente. Una en la que el éxito no se mida solo en cifras, sino en el impacto que podemos generar». El silencio se rompió con exclamaciones de asombro. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante, sus preguntas mezclándose en un caos de voces. La primera iniciativa de la fundación será establecer un programa de tratamientos experimentales, accesible para familias sin recursos, porque ningún padre debería tener que elegir entre la vida de su hijo y su estabilidad financiera. En su pequeño apartamento, Camila veía la transmisión en vivo por televisión, sus manos cubriendo su boca en shock. Miguel jugaba en el suelo, ajeno al momento que cambiaría sus vidas. «Mi abuelo intentó enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Me tomó perderlo todo para entenderlo». Leonardo se detuvo, sus ojos encontrando la cámara, como si pudiera ver a través de ella directamente a Camila. A veces necesitamos perder todo para descubrir lo que realmente importa. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, Leonardo estaba parado frente a la puerta del apartamento de Camila. No llevaba traje, solo jeans y una camisa simple.
en su mano un pequeño dinosaurio de peluche. Tocó el timbre. Cuando Camila abrió la puerta, se quedó sin palabras. El hombre frente a ella no era el poderoso empresario que había conocido, sino alguien diferente, alguien nuevo. «¿Qué haces aquí?», susurró ella. «Vine a pedir una segunda oportunidad», respondió simplemente. No como el millonario Leonardo Montenegro, sino como el hombre que aprendió que algunos tesoros no tienen precio. «¡Leo!». La voz emocionada de Miguel rompió el momento. El niño corrió hacia él, y esta vez Leonardo no dudó en agacharse y abrazarlo. «¡Hey, campeón!», sonrió, entregándole el dinosaurio. «¿Me perdí muchas historias?». Camila los observaba, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Leonardo la miró, y en sus ojos vio no al hombre que la había dejado ir por dinero, sino al que lo había sacrificado todo por una segunda oportunidad. «¿Podemos comenzar de nuevo?», preguntó él suavemente. «Esta vez sin contratos, sin condiciones, solo nosotros». El pequeño café donde se reunieron al día siguiente estaba casi vacío. Miguel coloreaba alegremente en una mesa cercana, mientras Camila y Leonardo enfrentaban la conversación que habían postergado. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué renunciar a todo?». Leonardo miró su taza de café, buscando las palabras correctas. «Porque cada noche en esa mansión vacía me di cuenta de que había ganado millones pero perdido todo lo que realmente importaba». «Leonardo...». «No», la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Toda mi vida pensé que el éxito se medía en números. Mi abuelo intentó enseñarme lo contrario, pero fui demasiado orgulloso para escuchar. Necesité perderte a ti y a Miguel para entender». Un grupo de ejecutivos pasó junto a su mesa, algunos reconociendo a Leonardo y murmurando entre ellos. Él ni siquiera los notó. «La fundación no es un truco publicitario», continuó. «El programa de tratamiento ya está en marcha. Miguel será uno de los primeros beneficiarios, no como tu hijo, sino como cualquier otro niño que lo necesite». Camila extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente la de él. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?». «Comenzar de nuevo, desde cero. Tengo algunos ahorros, suficientes para un pequeño negocio. Quiero construir algo diferente esta vez, algo que realmente ayude a las personas». Miguel se acercó a la mesa, mostrando orgulloso su dibujo. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. «¿Somos nosotros?», preguntó Leonardo, su voz suave. «Sí», sonrió el niño. «En nuestra nueva casa, ¿podemos tener un jardín con ranas?». Leonardo miró a Camila, la pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sonrió, y en esa sonrisa él vio el perdón que tanto anhelaba. «Creo», dijo ella, «que podríamos empezar con un pequeño estanque». Esa tarde, caminando por el parque con Miguel entre ellos, sus manos se encontraron naturalmente. No había contratos que firmar, ni fortunas en juego, solo 3 personas aprendiendo a ser una familia. «¿Sabes?», dijo Camila mientras veían a Miguel perseguir palomas. «Tu abuelo estaría orgulloso». Leonardo apretó su mano suavemente. «Sí, creo que lo estaría», aunque le tomó mucho tiempo a su nieto terco entender la lección. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados. En ese momento Leonardo Montenegro, el exmillonario que lo había dejado todo por amor, se dio cuenta de que nunca se había sentido más rico. «¿Lista para empezar de nuevo?», preguntó. Camila lo miró viendo en sus ojos al hombre en que se había convertido, no al que había conocido. «Lista», respondió, y esta vez, cuando se besaron, no fue por contrato ni por show. Fue real, como todo lo que vendría después. Una mañana tranquila, mientras Leonardo ayudaba a Miguel con su tarea en la pequeña sala de su nuevo hogar, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre sellado del bufete de abogados que manejaba los asuntos de su abuelo. «Llegó hace unos días al antiguo despacho», explicó Daniel por teléfono cuando Leonardo lo llamó. «Es una carta que tu abuelo dejó con instrucciones de entregarse exactamente 1 año después del inicio de tu matrimonio». Con manos temblorosas, Leonardo abrió el sobre mientras Camila se sentaba a su lado. La letra elegante de su abuelo llenaba la página. «Querido Leonardo, si estás leyendo esto, significa que ha pasado 1 año desde que iniciaste tu matrimonio. También significa que finalmente has entendido la lección que intenté enseñarte toda tu vida. Leonardo, si estás leyendo esto, significa que entendiste lo que intenté enseñarte toda tu vida. La herencia nunca fue realmente sobre dinero, sino sobre aprender lo que realmente importa.
Siempre tuve fe en que encontrarías tu propio camino, pero quería asegurarme de que supieras que la riqueza no es solo lo que poseemos, sino lo que compartimos. Por eso, quise ponerte a prueba, para que descubrieras por ti mismo lo que el dinero nunca podrá comprar. Cuando anunciaste que renunciabas a todo por amor, por tu familia, demostraste que finalmente lo habías entendido. Ese era el verdadero legado que quería dejarte. Todo lo que cediste a la fundación sigue siendo tuyo, pero ahora sé que lo usarás sabiamente, no como un hombre obsesionado con el poder, sino como alguien que entiende que la verdadera riqueza está en el amor y la familia. Con orgullo, tu abuelo. Leonardo dejó caer la carta, aturdido. Camila la recogió, leyéndola en silencio mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. ¿Entiendes lo que significa?, susurró ella. Significa que mi abuelo era más astuto de lo que pensé, sonrió Leonardo abrazándola, y que tenía razón. Necesitaba perderlo todo para valorar lo que realmente importa. Miguel se acercó, curioso por las lágrimas de su madre. ¿Estás triste, mami? No, mi amor, respondió ella, atrayéndolo al abrazo. A veces lloramos cuando estamos muy felices. ¿Esto cambia nuestros planes?, preguntó Camila más tarde, cuando Miguel dormía. Leonardo miró alrededor de su modesto hogar, los dibujos de Miguel en las paredes, las flores que Camila cultivaba en el balcón, el pequeño estanque que estaban construyendo en el jardín trasero. Solo una cosa, respondió. Ahora podemos ayudar a más familias a través de la fundación, pero esto, hizo un gesto abarcando su hogar, esto no cambia. Esta es la vida que elegí, la vida que amo. ¿Sin mansiones? ¿Sin lujos? Con algo mucho mejor, sonrió, besándola suavemente, con amor verdadero. La carta de su abuelo descansaba sobre la mesa, testigo silencioso de que a veces los mejores regalos no son los que vienen envueltos en papel brillante, sino los que nos enseñan las lecciones más valiosas de la vida. 5 años después, el jardín de la casa de los Montenegro rebosaba de vida. El estanque, ahora más grande de lo inicialmente planeado, albergaba docenas de ranas que deleitaban a Miguel con sus conciertos nocturnos. Era un domingo por la tarde, y la casa estaba llena de risas. Miguel, ahora completamente recuperado, perseguía a su hermana pequeña Ana alrededor del jardín. La niña de 3 años, con los mismos ojos decididos de su madre, gritaba de alegría mientras escapaba de su hermano mayor. Leonardo observaba la escena desde la terraza, una taza de café en la mano. La fundación que había creado ahora ayudaba a cientos de familias, y su pequeña empresa de consultoría ética empresarial prosperaba, no por los números en las cuentas bancarias, sino por el impacto real que tenía en la comunidad. Camila se acercó por detrás abrazándolo. ¿En qué piensas? En cómo cambió todo, respondió, entrelazando sus dedos con los de ella. En cómo un matrimonio por conveniencia se convirtió en el mejor negocio de mi vida. ¿Negocio?, bromeó ella, golpeando suavemente su hombro. El único donde perdiendo lo gané todo, sonrió besando su mano. La antigua mansión Montenegro se había convertido en un centro de tratamiento para niños, sus fríos pasillos ahora llenos de color y esperanza. El retrato del abuelo presidía la entrada, su sonrisa sabia recordando a todos que las mejores inversiones son las que se hacen con el corazón. Miguel se acercó corriendo, con Ana en sus brazos. «Papá, ¿nos cuentas la historia del príncipe que pensaba que el dinero era todo?» Leonardo levantó a su hija mientras Camila abrazaba a Miguel. «¿Otra vez? ¿No se cansan de escucharla?» «Nunca», respondieron los niños al unísono. Sentados en el jardín, junto al estanque donde las ranas comenzaban su serenata vespertina, Leonardo comenzó. Había una vez un hombre que creía que la felicidad se podía comprar, hasta que conoció a una madre valiente y a un niño especial que le enseñaron que los tesoros más valiosos no tienen precio. Mientras contaba la historia, su historia, Leonardo Montenegro finalmente entendió el verdadero legado de su abuelo. No era el dinero, ni el poder, ni siquiera las lecciones aprendidas. Era la capacidad de crear una historia propia, una historia de amor, sacrificio y redención. Y mientras el sol se ponía sobre su pequeño paraíso, supo con certeza que esta era la vida que siempre debió tener, la vida que el dinero no podía comprar, pero que el amor había construido. Esta vez, finalmente, Leonardo Montenegro era verdaderamente rico.
queridos amigos, si esta historia de amor, sacrificio y redención entre Camila y Leonardo les ha tocado el corazón, no olviden dejar su me gusta y compartir este video con aquellos que también creen que el verdadero amor puede transformar hasta el corazón más frío. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, así que cuéntenos qué les pareció este viaje emocional. Y si quieren seguir descubriendo más historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la familia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Me encantaría saber desde qué país están viviendo esta historia con nosotros. ¿De dónde nos acompañan hoy?